No ha comenzado. Ahí. Tengan muy buenas noches. Vamos a hablar sobre historia y examen ginecológico, sin antes darle la bienvenida pues, al curso de ginecología y obstetricia 1. Mi nombre es el doctor Milton Hernán y estaré dándoles pues algunas clases y algunos seminarios. Sean bienvenidos. Además de esto, pues pedirles pues su máximo esfuerzo, que pongan su máximo esfuerzo, porque toda esta situación que hemos estado pasando con esta pandemia, pues, a ustedes pues les ha afectado, porque no es lo mismo solo estar dando clases y seminarios por línea que estar haciendo prácticas a nivel hospitalario. Y esta materia prácticamente es mucho de práctica. Entonces ustedes deben de hacer su máximo esfuerzo para poder aprender lo que no van a poder aprender en el hospital. Y aún así, haciendo su máximo esfuerzo, yo dudo de que alcancen los conocimientos que tienen que haber alcanzado. Pero tampoco es culpa de ustedes. Vamos a hablar pues sobre la historia clínica. Vamos a comenzar pues primero pues definiendo la materia de ginecología y obstetricia. ¿Qué es obstetricia y qué es ginecología? Obstetricia pues es la rama de la medicina que estudia a la mujer embarazada. Y ginecología pues es la rama de la medicina que estudia la mujer desde el punto de vista de sus órganos genitales internos, externos, incluyendo mama. Entonces estamos hablando en ginecología de una mujer que no está embarazada. Para que sí, pues, definamos bien esos términos, qué es obstetricia y qué es ginecología. Con relación a lo que es la historia clínica, pues, se dice que la adecuada estructuración de una historia clínica es el primero y fundamental paso para lograr el entendimiento de la condición clínica de un paciente. Es por esto que es fundamental una adecuada elaboración de la misma para poder conseguir una aproximación diagnóstica acertada y asimismo un adecuado tratamiento. Yo siempre he dicho que la base de todo, pues, aquí en el área de medicina, pues, no solamente en gineco, sino que en todas las otras áreas, pues, la base es en hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen clínico, un buen examen físico. Y esto, si lo hacemos bien, pues esto nos va a llevar pues, a un buen diagnóstico y por lo tanto a un buen manejo. Y esto nos conlleva a buenos resultados. De todo lo contrario, si no aprendemos a hacer una historia clínica adecuada, no aprendemos a hacer un buen examen físico, esto nos va a conllevar a un mal diagnóstico, a un mal manejo y por lo tanto a pésimos resultados y al final problemas con el paciente. Entonces no querramos pues que exámenes pues de laboratorio, ultrasonografía, un TAC, una resonancia magnética, nos vaya a sustituir pues lo que es la historia clínica. Si vamos a pensar así, vamos a tener muchos problemas, muchas equivocaciones. Aspectos generales
el encuentro inicial entre el ginecólogo o médico tratante y la paciente debe efectuarse en una forma óptima con una buena relación médico-paciente. Debe de haber una buena relación médico-paciente, más en esta área, ya que esto nos va a permitir hacer una mejor historia y nos va a permitir, si la paciente pues tiene confianza en el médico, nos va a permitir que la podamos examinar de una forma adecuada. Mucha paciente pues llega estresada, llega preocupada, llega angustiada, llega con pena, porque sabe pues que en esta área pues lo más seguro que se le va a decir que se quite su ropa porque hay que examinarla de su genital, y eso le causa pues estrés a la paciente. Pero si nosotros pues somos profesionales, pues ahí dice hay que ser profesional, debe ser la historia de una forma profesional, y eso se lo transmitimos al paciente, entonces el paciente va a tener esa confianza y va a disminuir el estrés y va a permitir pues que realicemos un mejor examen físico. Toda historia clínica debe tener una organización y una estructura. Con relación a la organización y la estructura pues de una historia clínica, esa es la misma que hemos aprendido pues desde semiología, han pasado por medicina, han pasado por cirugía y hoy están pasando por pedia y ginecología. Es la misma estructura que ya conocemos, que ya la vamos a ver. Es útil recordatorio pues dar a la paciente tiempo suficiente para explicar el motivo de consulta. Muchos pacientes pues, como les digo, llegan con mucha pena, no solo porque se va a examinar, sino que a veces el tipo de consulta que vamos a ver, muchas veces vemos pacientes pues de todo, consulta por dolores, porque él quiere venir su bebé, amenaza de abortos, complicaciones del embarazo, si no está embarazada, infecciones vaginales, hemorragias, hay una gran cantidad de consultas por lo que va a consultar, pero también hay ocasiones que la paciente llega y no quiere ni decir por qué llega, o llega penoso buscando una ayuda. Como por ejemplo, a veces llega por una ITS, una infección de transmisión, una enfermedad de transmisión sexual. Puede llegar porque le hicieron el examen y salió positivo el VIH. Puede llegar por una violación. Entonces hay tanto, y entonces pues hay que darle el tiempo suficiente. ¿Verdad? No se debe tratar a la paciente en forma inadecuada, hay que llamarla por su nombre. No deben llevarse a cabo otras tareas en la consulta, como estar hablando por teléfono, estar chateando. Y eso se le da a entender a la paciente que hay poco interés de parte del médico. Si es una consulta por cita, pues hay que hacerla a la hora que se concretó. Y lo más importante, pues hay que darle a entender a la paciente que la información pues, que ella nos va a brindar pues, es confidencial, que solo es entre ella y el médico, y pues que quede escrito en el expediente, pero que esto no va a pasar a más, que esto no va a andar de boca en boca en el hospital, porque entonces se rompe toda esa relación médico-paciente el día que el paciente se dé cuenta. Aparte de eso, como les digo, el tipo de consulta a veces es diferente. Hasta por infidelidad a veces consulta la paciente porque no se siente bien.
Durante la exploración física debe establecerse una comunicación constante. Esto nos va a ayudar, pues, primero a que la paciente pues disipe toda duda que tiene o que nos explique su sintomatología. Y en segundo lugar, nos ayuda como un distractor para que podamos hacer un buen examen físico, que la paciente pueda distraerse y nos permita hacer un buen examen físico de sus genitales. La paciente pues decidirá si acudirá acompañada o no por un familiar a la primera consulta. Claro, en otra época de no COVID, ¿verdad? Entonces, pero más si es menor de edad, tiene que haber alguien presente para evitarnos problemas. Debe alentarse a la paciente que disipe toda duda en la exploración y después de ella. Entonces, ¿cuál es la estructura que debe de llevar, pues, y la organización que debe llevar toda historia clínica? Yo creo que esto ya todos lo saben. ¿Vean? Primero, pues toda historia clínica debe llevar los datos generales, la información general. Y esta, pues, ¿qué debe contener? Fecha y hora donde a la hora y la fecha del día que se realiza, nombre completo de la paciente, edad, número de expediente, ocupación, dirección, teléfono, religión, raza, en algunos casos si es asegurada o no, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, nivel educativo. ¿Ves? ¿Quién elabora la historia clínica? Pues son datos generales, todo va a depender pues del lugar donde estemos trabajando y lo que nos piden pues en ese momento que estamos haciendo la historia clínica. El motivo de consulta. El motivo de consulta es estamos viendo el mismo esqueleto, ¿va? Identificación, consulta por, presente enfermedad, antecedentes personales, antecedentes ginecológicos obstétricos, antecedentes familiares, antecedentes sociológicos, ecológico social, y lo que es el examen físico, diagnóstico, manejo, exámenes. Entonces, pues, es el mismo esqueleto en todo. Lo que cambia, pues, son ciertos los datos por lo que el paciente consulta. Aquí, pues, si es una embarazada, pues, es lo relacionado al embarazo. Y entonces, la consulta por, es la razón por la cual consulta a un paciente, descrito en la historia clínica en sus mismas palabras, encerrada entre comillas. Cuando yo veo pues, que está encerrada entre comillas, pues yo entiendo que son las palabras que dijo el paciente. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vienen pacientes con embarazadas que ya vienen con dolores y dicen, ¿por qué vienen? Tengo dolores. Me duele la cabeza. Estoy botando agua. He roto la fuente. Se me quiere venir. Consulta. ¿Por qué viene? Porque estoy sangrando. Entonces son ejemplos pues, comunes de lo que vemos en la emergencia, de lo que la paciente consulta. Examen, enfermedad actual o presente enfermedad, ¿verdad? Es la descripción en palabras técnicas del motivo de consulta del paciente, la cual el médico debe orientar para su mejor descripción, obteniendo información sobre síntomas y su localización, temporalidad, intensidad, frecuencia, otros síntomas asociados y en general características propias de los mismos según el arte semiológico. Entonces, pues aquí en la presente enfermedad, pues, lo que vamos a describir es la sintomatología de la paciente, por qué llega a pasar consulta, sintomatología, tratamientos que ha recibido o se ha automedicado, resultados.
¿Ven? Hay ocasiones porque puede ponerse también cuando viene referida y la paciente no está apta para dar ciertos datos. ¿Ven? Entonces hay que poner los datos de la historia. Pero en general, pues, los datos deben de ser en una forma cronológica, de mayor a menor. ¿Ya? De una forma cronológica. Aquí en la presente enfermedad, antes de comenzar a describir lo que es toda la sintomatología, nosotros ponemos aquí en el área de obstetricia y en las historias ginecológicas, ponemos un encabezado, que ese encabezado prácticamente nos orienta ese encabezado, nos orienta mucho a saber de qué se trata el problema. Y así pues el encabezado lo vamos a poner primeramente la edad de la paciente. Para nosotros la edad es importante de una paciente embarazada. Claro, es de mucha importancia la edad. Con solo la edad uno puede catalogar esta paciente como un embarazo de alto riesgo o de un embarazo de bajo riesgo. Las pacientes en el extremo de la vida reproductiva de esta mujer, los extremos de la vida reproductiva de la mujer son embarazos de riesgo. Arriba de los 35 años y menor de los 17 años. Entonces, eso, menor de 17 y mayor de 35 años son catalogados embarazos de alto riesgo. ¿Y por qué es embarazo de alto riesgo? Porque cuando vemos las mujeres que se complican con diabetes gestacional, preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial durante el embarazo, principalmente en las últimas semanas de embarazo, se le llama toxemia, en problemas de hemorragia y otras complicaciones que puedan haber en una mujer embarazada, pues, cuando vemos esas complicaciones o muertes maternas, la mayoría están en los extremos de la vida. La mayoría están en los extremos de la vida. Entonces, pues por eso son embarazos de alto riesgo. No es lo mismo atender un parto o llevar el control prenatal de una mujer de 20, 24, 26, 28 años a que lleve un control prenatal de una mujer de 45, 47, 48 años. Yo sé que esa mujer cualquier rato se puede complicar. Y la una de 20, 24 se puede complicar, sí se puede complicar, pero el riesgo es mucho menor que una de estas edades. Entonces por eso nosotros ponemos en la presente enfermedad paciente de tantos años de edad. De allí ponemos pues la fórmula obstétrica. ¿Vean? Ponemos la fórmula obstétrica. ¿Vean? Y esta es una formulita que nos da mucha información, sobre el historial de esta mujer relacionado a sus partos previos, a sus embarazos previos. Yo creo que ya la han visto esta fórmula. Son 5 letras, G, P, P, A, V. G significa gravidez. ¿Qué es gravidez? Número de embarazos que ha tenido esta mujer, incluyendo el actual. Entonces estamos hablando, dice incluyendo el actual, estamos hablando de una mujer que está embarazada. Entonces ahí se van a poner todos los embarazos que esta mujer, el número de embarazos que ha tenido. La P, paridad. ¿Y qué es paridad? Número de embarazos a término que ha tenido esta paciente. ¿Y qué es un embarazo de término? Pues un embarazo de término es un embarazo de 9 meses, 40 semanas de gestación, nosotros lo llevamos por semana. 49 meses son 40 semanas, pero lo consideramos de término arriba de las 37 semanas en adelante. La otra P, prematuro. ¿Y qué es prematuro? La finalización de un embarazo antes de las 37 semanas de gestación y después de las 20 semanas.
Y aquí podemos hacer una subdivisión. Después de las 20 a las 28 semanas, inmaduro, y de las 28 antes de las 37, prematuro. Aquí los vamos a incluir los dos, tanto el inmaduro como el prematuro. La A, ¿qué significa la A? Abortos. ¿Y qué es aborto? Es la finalización de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Eso es un aborto, antes de las 20 semanas de gestación. Aquí en esta A de aborto vamos a incluir lo que son los embarazos ectópicos y la enfermedad gestacional del trofoblasta, la mola. ¿Bien? Entonces, porque podemos preguntarle a una paciente, historiando a una paciente, y nos puede decir, ustedes les pueden preguntar, ¿cuántos embarazos ha tenido? Este es el segundo. Es que tuve un embarazo fuera de la matriz. Entonces va a decir, este es un embarazo ectópico. O otra les va a decir, es que tuve una mola. Es un embarazo. Entonces eso lo vamos a incluir en la A de aborto. Y la V es el número de hijos que viven actualmente. ¿Vean? Número de hijos que viven actualmente. Entonces aquí pues, esta pequeña fórmula nos está dando una información pues, del historial de sus embarazos en la vida de esta mujer, de la paciente. Y aquí tenemos un ejemplo. Gravidad 6, parido 0, prematuro 4, abortos 1, vivos 3. ¿Qué pudiésemos analizar de esta forma, de este ejemplo que estamos poniendo? Con solo verlo, es una multípara, pues, 6 embarazos. No ha tenido ningún embarazo de término, cuando lo normal es que todos deberían de llegar a término. Ha tenido 4 prematuros o inmaduros. ¿Vean? Ha tenido un aborto. Y de los 5 que ha parido, de los 5 que ha tenido, pues solo tiene 3 vivos. Entonces podemos decir, es un embarazo de alto riesgo. ¿Vean? Con la fórmula es un embarazo de alto riesgo porque ha perdido 2, y no solamente ha perdido 2, sino que ninguno de los 5 ha llegado a término. Y las muertes neonatales, pues la principal causa de muertes neonatales es la prematurez. Y esta mujer ha tenido 4 en ese ejemplo, 4. Podemos encontrar, cada paciente va a tener su historial diferente. Podemos encontrar otro ejemplo, gravidad 3, parido 2, prematuro 0, aborto 0, vivo 2, que pudiese decir yo de la fórmula obstétrica. Y si a esto le agrego 26 años, embarazo de alto riesgo por la edad, una edad adecuada, por la fórmula obstétrica, 3 embarazos con este que tiene. Ha tenido 2 y los 2 han sido de término, no ha tenido ningún prematuro, ningún aborto, y los 2 están vivos. Entonces no se le ve ningún problema. Entonces, ¿vean? Pudiera ser otro ejemplo, gravidad 4, parido 0, prematuro 0, abortos 3, vivo 0. ¿Qué puedo decir? Embarazo de alto riesgo, altas posibilidades de que se pueda perder el otro. Si ya ha tenido 3 abortos, ¿qué puede pasar con este otro? Aseguro que posiblemente se la pueda volver a venir. Entonces nos está dando mucha información esa fórmula obstétrica. De ahí lo que vamos a determinar, la FUR. ¿Qué es la FUR? Fecha última de regla. Vamos a poner fecha última de regla, porque en base a la fecha última de regla vamos a sacar la fecha probable del parto y la menorrea o edad gestacional de esta paciente. Entonces se le va a pedir a la paciente que nos diga cuándo vio su regla la última vez, su regla, no cuando la esperaba, porque muchas pacientes dan la fecha que esperaban y no es así, sino cuando la vio y el primer día que la vio, porque muchas pacientes también dicen el día que se les quitó, y es cuando la vio, el primer día que la vio de su regla, la última vez. Y de ahí vamos
la sacar, pues vamos a poner podemos poner un ejemplo, 1 de mayo del 2020. Entonces de ahí viene FPP. ¿Qué es FPP? Fecha probable de parto. ¿Y cómo se va a sacar la fecha probable de parto? Por la regla de Nayel. ¿Ven? Entonces, a los días se le suman 7 y a los meses se le restan 3. ¿Cómo es eso? Pues dependiendo de la fecha última regla, pusimos el ejemplo, 1 de mayo. A los días, el primero se le van a sumar 7. Primero más 7 serían 8. A los meses se le restan 3. Fue el mes de mayo, 1 de mayo. Mayo es el quinto mes. A esto le vamos a restar 3. Al quinto, a 5 le restamos 3, 2. Es mes de febrero. Entonces sería fecha probable de parto, 8 de febrero del 2021. 8 de febrero del 2021. Entonces, estos son ejemplos. Podemos poner otro ejemplo. Fecha última de regla, el 15 de septiembre. Entonces, el 15 de septiembre, a los días se le suman 7. Serían 22. 15 más 7, 22. Septiembre es el 9º mes, se le restan a 9, 3. Sería junio, el 15 de junio del 2021. Y así se saca la fecha probable de parto por la regla de Nayel. Amenorrea o edad gestacional. ¿Cómo vamos a sacar la amenorrea o la edad gestacional? Pues la vamos a sacar sumando desde la fecha de última regla, todos los días que han pasado, hasta la fecha actual que estamos haciendo la historia clínica. Y eso lo vamos a dividir entre 7. Podemos poner un ejemplo. Fecha última de regla, 15 de agosto. Entonces tenemos que el 15 de agosto tiene 31 días. Para que se acabe agosto, faltarían 16 días, porque la vio el 15 de agosto. Septiembre trae 30 días, más 30 días. Y octubre, tenemos 28 hoy, más 28 serían 74 días desde el 15 de agosto hasta ahorita. Y eso lo vamos a dividir entre 7. Entonces nos va a dar 10 semanas con 5 días. 10 semanas con 5 días. Entonces, así se va a sacar la edad gestacional. ¿Cuánto tiene embarazo? 10 semanas con 5 días. Entonces, otro ejemplo, podríamos poner fecha última de regla, 10 de septiembre. Entonces, para que se acabe septiembre, del 10 de septiembre, y en septiembre trae 30, faltarían 20 días. Y octubre, vamos por 28. 20 más 28 serían 48. Entre 7, 6 semanas con 6 días. Entonces, prácticamente ese es el encabezado que va a llevar toda historia clínica, ya sea obstétrica o ginecológica. Entonces, desde aquí ya nosotros tenemos un parámetro de qué es lo que se trata esta paciente, si es un embarazo de alto riesgo o bajo riesgo, ¿ve? Y cuánto tiempo tiene ya de embarazo. Después de haber puesto el encabezado, un ejemplo, pues paciente de 22 años de edad, gravidad 2, paridos 1, paridos 1, prematuro 0, aborto 0, vivos 1. Con fecha última regla, 15 de agosto, fecha probable de parto, 22 de mayo, con una amenorrea de tantas semanas de gestación. Con historia, y comenzamos a describir por lo que la paciente, aparición de síntomas y su evolución.
de una forma cronológica de mayor a menor, con historia pues, de 8 horas de evolución, de iniciar dolores lumbopélvicos de la espalda hacia adelante, que al inicio pues de leve intensidad, que desde hace 2 horas aumentan en frecuencia y duración. Desde hace 1 hora, salida de líquido transvaginal por vagina, salida de líquido por vagina, que moja hasta los pies, color claro, no fétido, en moderada cantidad, por lo que la paciente consume. Es un ejemplo. ¿Ven? Entonces, si ustedes ven, vamos de una forma cronológica. Comenzó con 8 horas de dolores lumbopélvicos leves, que hace 4 horas se vuelven de mayor intensidad y que 1 hora previa salida del líquido. Vamos en una forma cronológica a la descripción. Tratamientos recibidos, si ya se ha automedicado, y si no, no. Y resultado y estado actual de la sintomatología. ¿Ven? Eso es prácticamente lo que vamos a describir en la presente enfermedad. Antecedentes ginecológicos obstétricos. Podemos, si ustedes quieren, poner solo antecedentes ginecológicos, o podemos poner antecedentes solo obstétricos, o pueden ponerlos todos, ginecológicos obstétricos. Entonces, prácticamente esto es lo que a mí más me interesa, que ustedes aprendan en esta área, ¿va? A que me pongan todos los antecedentes de esta paciente. ¿Vean? Antecedentes familiares, sí es importante, sí, si hay algo pues, que nos va a influenciar. ¿Vean? Pero lo que más me interesa son que ustedes aprendan a identificar cuáles son los antecedentes ginecológicos obstétricos y cuáles son los más importantes. Por ejemplo, dije menarquia, que es la menarquia, la primera menstruación, ciclos menstruales, cómo son estos ciclos menstruales, si son regulares, si son irregulares, cada cuánto tiempo le vienen, cuánto dura, ¿ve? Si viene con dolor o sin dolor, y eso le vamos a llamar dismenorrea, fecha última de la menstruación, su fórmula obstétrica que ya la vimos, si esta paciente ha planificado o no y con qué ha planificado y desde cuándo planificó, cuánto tiempo tiene y cuándo la suspendió, si es que la ha suspendido. Cuándo se hizo su citología y cuál fue su resultado. Cuándo se hizo su mamografía, si es una mujer arriba de los 40 años. Esto es importante. Número de compañeros sexuales. Puede ser un poco penoso para la paciente que le preguntemos eso, pero para nosotros debe ser de mucha importancia, porque vamos a examinar genitales. Puede ser que vamos a atender el parto de esta paciente, vamos a manipular secreciones, sangre, y pues ahí anda pues las ITS y anda el VIH, y por lo tanto debemos de saber para podernos proteger. El inicio de las relaciones sexuales, a qué edad las inició, y si ha tenido antecedentes de ITS, y cuál enfermedad ha tenido, y cómo se la trató. ¿Ya? Antecedentes familiares, pues, ¿ya? Antecedentes personales de la paciente, esquemas de vacunación, si padece de alguna enfermedad o no, si padece de alergia a algún medicamento. Aquí en esta diapositiva prácticamente han confundido pues, antecedentes obstétricos. Entonces, personal y antecedentes familiares, pues si padece la familia de alguna enfermedad que sea de importancia, que nos pueda ayudar pues, en la historia de esta paciente. Si hay alergia a algún medicamento o algún alimento.
Hay una serie de conceptos que hay que saberlos, hay que aprenderlos, porque tenemos que aprender a hablar prácticamente en otro lenguaje del que estamos acostumbrados. Hay conceptos, los ciclos menstruales, saber de que los ciclos menstruales pues, van lo normal de 28 más o menos 7 días, y eso lo consideramos normal, que es una oligomenorrea, ciclos menstruales que van de los 35 hasta los 90 días. Entonces vamos a poner para gente que nos llegan, pues a mí me viene mi regla cada 45 días, ya no vamos a poner de diagnóstico reglas de 40, sino que le va a poner oligomenorrea. Amenorrea, más de 90 días, que está equivocado. Amenorrea es ausencia de menstruación. ¿Vean? Polimenorrea, ciclos menos de 21 días. Hipermenorrea, menstruaciones abundantes. Hipomenorrea, menstruaciones escasas. Pacientes que van a llegar, ¿vean? Van a llegar y van a decir, y es normal, doctor. Y a mí me viene bien la regla, todos los meses la veo. Pero es bien poquito y solo me dura 2 o 3 días. Una toalla sanitaria la me pongo. El diagnóstico es una hipomenorrea y eso es normal. Aflige más cuando digan que es una hipermenorrea, que son sangramientos abundantes, porque hay que descartar otras patologías. Aparte de eso, nos puede poner anémica la paciente. Vean, entonces debemos de saber cómo se llama. Polimenorrea, si ocurren a intervalos, ya lo habíamos dicho, menores de 21 días. Metrorragia, hemorragias uterinas en general no excesivas, con intervalos regulares. Menometrorragia, hemorragias uterinas excesivas y prolongadas con intervalos frecuentes e irregulares. Hemorragias intermenstruales, hemorragias uterinas por lo común no excesivas que aparecen entre periodos menstruales regulares. Hipomenorrea, hemorragias uterinas regulares pero escasas, lo que estamos hablando, que son regulares pero escasas. Que es una telarquia, salida de vellos en las axilas, pubiarquia, salida de vellos en el pubis, galactorrea, salida de secreción por el pezón de las mamas, leucorrea, salida de secreción anormal por la vagina, anormal. ¿Y qué es una secreción anormal? En color, pues que sea amarilla, verdosa, grisácea, color blanca como requesón, esas secreciones anormales, muchas veces acompañadas de olor, de mal olor, de un olor fétido, olor a pescado, acompañadas también de picazón, de ardor vaginal, de eritema, de escoriaciones. Entonces son secreciones anormales, las secreciones, y eso se le va a llamar leucorrea. La exploración física, el examen clínico ginecológico va a comprender inspección y palpación de las mamas, examen linfoganglionar de las axilas, palpación de abdomen y genitales externos, tacto vaginal mediante palpación profunda, la especuloscopía. Entonces, cada vez que vamos a examinar a una paciente, pues, y le vamos a describir la cara y vamos a describir las pupilas y las narices, sí es importante, principalmente si hay una normalidad, pero lo que no vamos a dejar de examinar bien, pues, son lo que son las mamas, porque forma parte del examen ginecológico y obstétrico. Ver sus axilas para ver si hay presencia de ganglios. Palpación de abdomen y genitales, ¿verdad? Y la descripción de esto. Tacto vaginal mediante palpación profunda. Todo esto, pues, que estamos viendo, esto es clínica. Especuloscopía. Yo los invito a que deben de leer el libro, no quedarse solo, esto solo es una guía, la clase. Vean videos, porque esto se hace en el hospital, pero ahorita pues no se puede.
Y todo lo que vamos a ver desde examen físico, pues, es a nivel hospitalario. El examen ginecológico pudiésemos complementarlo, pues, tomando una citología si vemos algo anormal, una ultrasonografía pélvica si encontramos algo anormal, o en las mamas una mamografía si es una mujer arriba de los 35, 40 años, o una ultrasonografía de mama en mujeres abajo de los 35 años. El examen lo podemos complementar con todo esto. Examen de laboratorio, HIV, BDRL y exudado vaginal. Eso es en cuanto al examen ginecológico. En cuanto al examen obstétrico, también va a comprender examen de mamas, examen linfoganglionar, o sea, de las axilas. Y en abdomen debemos de describir lo que es la altura uterina, lo que mide esa pancita de embarazo. Describir las famosas maniobras de Leopold. Esto sirve para ver esa posición que trae ese bebé, ese feto. Debemos, la altura uterina, pues ya lo vamos a ver con una cinta métrica, de esas de que usan las costureras. Pues. Vamos a poner con nuestro dedo índice en cero la cinta, con nuestro dedo índice la vamos a sostener en cero a nivel de la sínfisis del pubis. Y entre el dedo, y ese es de la mano izquierda, y entre el dedo, en la mano derecha, entre el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha, vamos a colocar la cinta y la vamos a desplazar hacia el fondo del útero, o sea, vamos a delimitar bien ese útero. Y desde la sínfisis hasta el fondo del útero, lo que nos diga ahí que mide, eso es lo que va a medir. Y eso es importante, sí, porque hay valores normales. Si un embarazo tiene 22, 24, cualquier edad gestacional que tenga, nosotros sabemos cuánto debe medir según la edad gestacional. Y si está muy pequeño, decimos, esto no está bien porque es muy pequeña esta pancita. O si está más grande de lo que nosotros esperamos, decimos muy grande. También no está bien y tenemos que buscar los diagnósticos diferenciales de panzas grandes o panzas muy chiquitas. Las maniobras de Leopold, pues la próxima clase, que es el día de mañana, vamos a explicarlas. La frecuencia cardíaca fetal, F significa frecuencia cardíaca fetal. Debemos buscar esa frecuencia cardíaca fetal de este feto. Prohibido inventársela. También esto es en clínica. Esto es con la paciente, en emergencia o en parto. Cuando se hacen los turnos, pues, se les pone a que oigan la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal, pues, es de 120 a 160. Sin embargo, siempre les digo a mis estudiantes, los extremos son peligrosos. Por lo tanto, si usted tiene 160 o 120, tenga cuidado. ¿Por qué? Si ya pasa de 160, estamos hablando de una taquicardia fetal, que este feto, pues, ya tiene riesgo. Y si es menos de 120, una bradicardia fetal, o descartar un sufrimiento fetal, un feto que no está en buenas condiciones y con riesgo de que algo le pueda suceder. Entonces, eso no se puede inventar, porque nos podemos meter en problemas. Y la descripción en abdomen de la actividad uterina. ¿Y qué es la actividad uterina? Cuando ya la paciente llega con dolores de parto, la presencia de contracciones uterinas. Entonces, vamos a describir esas contracciones uterinas. ¿Y cómo las vamos a describir? Pues vamos a poner nuestra mano a nivel del fondo uterino, porque ahí se da la mayor intensidad de la contracción, como un músculo de la mano que ustedes digan, voy a hacer esta contracción, ustedes van a ver que se pone duro ese músculo. Entonces así van a sentir ustedes cuando ponen la mano en una paciente que ya anda con dolores, ponen la mano a nivel del fondo uterino y ustedes van a sentir, pues, que ese útero se va a poner duro y al ratito se va a relajar y se ablanda. Esas son contracciones uterinas. Y entonces las vamos a medir. ¿Cuántas contracciones encontramos en 10 minutos? ¿Cuántas veces se puso duro?
en 10 minutos, porque miren, en 10 minutos. Y por cada contracción uterina vamos a agarrar nuestro reloj y vamos a ver cuántos segundos duró la contracción. Y qué tan intensa fue la contracción. Si fue una contracción leve, si medio se contrajo, o ese útero, o moderada, o una contracción intensa. A más trabajo de parto, más intensa. A menos trabajo de parto, menos intensa. Cuando comienza el inicio de la actividad del trabajo de parto, las contracciones son pocas intensas. Ya cuando el trabajo está avanzado o cuando ya va a estar por parir esta mujer, las contracciones se vuelven completamente intensas y van aumentando en frecuencia, intensidad y duración. Eso es lo que vamos a describir: la frecuencia de las contracciones, la intensidad y la duración. ¿Cuántas contracciones hubieron en 10 minutos? ¿Cuánto es el promedio que duró? Y si fue una contracción leve, moderada o intensa. Eso es práctica con el paciente, se va a aprender. No se puede aprender por línea. ¿Vean? Eso es práctica. Además, si esta paciente viene por dolores de parto, pues estamos hablando de un examen obstétrico. Vean, vamos a hacer un tacto vaginal. ¿Y qué vamos a describir? Dilatación, borramiento, estado de membrana, gestación, variedad, presentación, posición y descripción de la pelvis. También esto es práctica. Haciendo tactos vaginales se aprende. No podemos aprender con solo leer. Se deben de hacer los tactos vaginales. ¿Qué es la dilatación? Pues normalmente una mujer que no está en trabajo de parto, que no hay actividad uterina, ¿vean? El cuello del útero, cuando hacemos el tacto vaginal con nuestro dedo índice y medio de nuestra mano derecha, si somos derechos, pues con nuestra mano derecha, si alguien es izquierdo, con su mano izquierda, ¿vean? Entonces vamos a buscar el cuello del útero. Y normalmente una mujer que no esté en trabajo de parto, ese cuello va a estar cerrado. No vamos a poder introducir nuestros dedos en el cuello. Pero ya cuando comienza el trabajo de parto, entonces comienza a abrirse ese cuello. Y nosotros podemos meter nuestro dedo, dependiendo en qué momento del trabajo de parto está, si está avanzado, está comenzando, cuánto tiene de dilatación. La dilatación va de 1 centímetro hasta 10 centímetros, que es lo máximo. 10 cuando ya va a nacer. Ese abierto 10 centímetros, ese cuello del útero, vean, hagan una circunferencia que mida 10 centímetros. Hagan una circunferencia. En sala de partos hay unas tablas con unas rueditas. Esa rueda, la circunferencia mide 1 centímetro. Hay otras que miden 2 centímetros, otras que miden 3, 4, 5, hasta llegar 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Son 10 rueditas, 10 circunferencias. De estudiante uno llega y mete el dedo sin ver y dice, aquí es 1 centímetro, cuando solo puedo introducir mi dedo en esa ruedita. La ruedita asemeja lo que es el cuello del útero. Pero es una forma práctica de ir aprendiendo la dilatación. No tenemos pacientes porque no están yendo al área hospitalaria, pues hagamos una ruedita y hagamos esa práctica. Porque esas están ahí en sala de parto, en la pared pegada, y el estudiante pasa metiendo ahí los dedos en las rueditas esas y dice sin ver, aquí son 1, 2, es práctica. 2 centímetros cuando yo puedo, mis dedos, cuando yo puedo meter en el cuello del útero, mis 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio un poco apretados, 2 centímetros. 3 centímetros para mí es cuando yo puedo meter cabal mi dedo índice y el dedo medio, y pues no me queda apretado, sino que los meto bien a través del cuello del útero, del cervix, y entonces yo digo, aquí es 3 centímetros. 10 centímetros cuando yo puedo
abrir mi dedo en el cuello del útero, vea, el dedo índice y el medio, lo máximo que yo puedo abrir, para mí esos son 10 centímetros de dilatación. Y ya toco toda la cabeza del feto. Entonces, eso es dilatación. Borramiento. ¿A qué se refiere en términos de borramiento? El borramiento se refiere al acortamiento de la longitud del cérvix. Normalmente, anatómicamente, y vamos a ver el seminario de anatomía, van a ver cuánto mide ese cérvix. Normalmente el cuello del útero anda aproximadamente por unos 4 centímetros de longitud. Cuando comienza el trabajo de parto, comienza la dilatación, comienza a abrirse ese cuello y comienza a cortarse esa longitud. Y de repente vamos a ver que hacemos el tacto y ya no mide 4 centímetros como cuando estaba comenzando el trabajo de parto, sino que ya mide 3 centímetros de longitud. Y entonces está más cortito. Entonces dice uno, borrado en un 25%. A las 2 horas vuelvo a evaluar a esta paciente, la dilatación es mayor y ya siento más cortito el cuello, ya no mide 3, sino que 2 centímetros, borrado en un 50%. Hago otra evaluación más allá y el cuello va dilatando más y ya no mide aquellos 4 centímetros, sino que mide solo 1, entonces se va cortando y yo digo, borrado en un 70%. Si mide ya solo un medio centímetro, borrado en un 80%. Y de repente voy a sentir que es el cuello uterino. Ya no siento aquella longitud, aquel cuello largo, sino que del grosor de una página de papel. Imaginen que era tan delgado, se ha vuelto. Y digo yo, está total, borrado o borrado en un 100%. A eso se refiere borramiento. El estado de membrana, cuando no hay dilatación, pues, y nosotros podemos meter nuestros dedos, ¿verdad? Entonces podemos tocar las membranas, ¿verdad? Y vamos a sentir la presencia de una membrana entre la cabeza y nuestros dedos, y vamos a decir membranas íntegras, o en ocasiones, pues vamos a sentir la sensación que estamos tocando la sutura desde esa cabeza o el pelo del feto y vamos a decir, aquí no toco las membranas, están rotas, membranas rotas. La estación, ¿qué es la estación? Es el descenso, la estación es el descenso de la presentación a través del canal del parto, a través de la pelvis y a través de la vagina. ¿Y qué es presentación? La presentación es la parte más próxima del feto que la tocamos durante el trabajo de parto cuando hay dilatación y barramiento, cuando hay dilatación del cuello y metemos nuestros dedos, entonces tocamos la parte normalmente la cabeza del feto. Cuando viene en una buena posición tocamos la cabeza. Entonces esa parte que tocamos más próxima del feto, a eso le llamamos presentación. La parte del feto más anterior al canal del parto. Y entonces vamos a poner presentación, si es la cabeza, presentación cefálica. Si son las nalgas que estamos tocando del feto y tocamos algo blandito y decimos está un nalga, presentación podálica. La variedad y la posición en la clase de mañana lo vamos a ver. Y la descripción de la pelvis no quiero meter porque ustedes tienen una clase de pelvis que no sé si ya se la dieron. Miembros inferiores y superiores hay que describirlos, principalmente si hay presencia de edema, los grados de los edemas, si encontramos edema, hasta qué grado de edema tiene esta paciente, si deja fobia o no deja fobia, y la presencia de los reflejos, cómo están los reflejos osteotendinosos, si están ausentes, si están presentes o están aumentados, porque hay ciertas patologías que pueden dar aumentados o disminuidos estos reflejos. Puede complementarse si la paciente no viene en trabajo de parto, una paciente que yo les
se le va a llevar el control de embarazo, el examen físico puede complementarse con una citología, con una ultrasonografía para ver cómo está ese bebé, y normalmente los exámenes que se les dejan, pues, hematocrito, hemoglobina, tipeo, BDRL, prueba de VIH, examen de azúcar, examen general de orina, examen general de heces. Y aquí pues estamos viendo una lámina pues donde pues la inspección de las mamas, debemos de observar las mamas, la inspección, ver el tamaño, ver la asimetría, porque pues las mamas son asimétricas, pero debe de haber una simetría normal, o sea, una es más grande, otra es más pequeña, pero no una cosa tan evidente, porque puede haber una simetría anormal, donde puede haber una marcada diferencia entre una y otra. Entonces hay que describir el tamaño, si son pequeñas, son moderadas, si son grandes, si es una simetría normal, el color de la mama, presencia, el color de las areolas, los pezones, si son prominentes, si son planos, si son invertidos, si hay una tumoración o hay una malformación. Entonces hay que describirla. Aquí estamos viendo pues mujer piel blanca y una mujer piel morena, ¿no? Vean, con su areola y su pezón oscuro en esta piel morena, y podemos ver los tubérculos de Montgomery. El color de las areolas, una rosada, una color marrón y una color negro. ¿Ven? Aquí vamos a ver en esta otra lámina pues varias técnicas para poder examinar las mamas, porque hay que examinarlas. Vean, aquí en la primera pues vemos pues esta técnica, palpación de arriba hacia abajo en dirección vertical, comenzando del cuadrante superior interno y nos pasamos en una forma circular con nuestros dedos, vamos a ir descendiendo y nos pasamos hasta el cuadrante inferior interno. Luego pues de haber palpado los 2 cuadrantes, pues nos vamos al cuadrante inferior externo y vamos a terminar en el cuadrante superior externo. También tenemos esta otra forma de examinar las mamas, ¿verdad? Palpación en círculos concéntricos, siempre comenzando en el cuadrante superior interno, nos vamos al cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo y siempre terminando en el cuadrante superior externo. Y esta otra pues palpe desde el centro en movimientos radiales, ¿verdad? En una forma radial pues comenzamos a palpar toda la mama, ¿verdad? Entonces son 3 técnicas diferentes de palpación de la mama. Entonces, aquí pues siempre cuando encontramos una normalidad pues vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes, ¿verdad? Superior interno, superior externo, inferior externo, inferior interno, pues 4 cuadrantes, ¿verdad? Y esto nos sirve para poder ubicar alguna masa o alguna normalidad que encontremos, ¿verdad? Y un ejemplo podemos poner, ¿verdad? Palpo una masa de tantos centímetros, ¿verdad? De tantos centímetros, bordes regulares, móvil, poco dolorosa, en el cuadrante superior interno, en radio 10 y a tantos centímetros del borde de la areola. Entonces nosotros nos está dando una ubicación y nos está describiendo esa masa como está. Entonces pues vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes para poder ubicarla. El examinador nos tiene que dar la ubicación exacta donde la encontramos.
¿eh? Y la cola de Spencer siempre es necesario palparla por presencia de alguna masa que pueda haber ahí. Aquí tenemos una palpación bimanual de una mama, prácticamente pues es la misma. Siempre debemos tener un orden, ¿vean? Debemos de comenzar en uno de los cuadrantes, pero siempre tener un orden, ¿vean? Para poder examinar. Y aquí vemos una palpación bimanual de la mama. Principalmente esto se hace en mamas grandes. Aquí después nos vamos a abdomen de una mujer embarazada. Aquí vemos pues lo que ya habíamos explicado, cómo se mide, ¿verdad? Entonces vemos desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Y vamos a ver pues la cinta que con nuestra mano izquierda la vamos a sostener en la sínfisis del pubis desde cero, y con nuestra mano derecha entre el dedo índice y medio vamos a colocar la cinta y vamos a desplazarla hasta el fondo del útero. No es la grasa que vamos a medir, vamos a delimitar bien ese útero. Y lo que mide, vamos a decir, altura uterina, tantos centímetros. En esta otra lámina, pues aquí pues las maniobras de Liouville, porque el día de mañana las vamos a ver en la otra clase. Son 4 maniobras. La primera es para ver qué encontramos a nivel del fondo uterino. La segunda para ver el dorso del feto, si está al lado derecho o izquierdo, y las pequeñas partes, a qué lado las encontramos. La tercera maniobra para ver pues si está encajado o flotante la cabeza. ¿Qué es encajamiento? Es cuando el diámetro biparietal de la cabeza fetal, normalmente flexionado, ha atravesado el estrecho superior de la pelvis. Y la cuarta maniobra es para ver el grado de descenso de la cabeza fetal y si viene en flexión o extensión. Mañana lo vamos a ver. Aquí vemos los genitales externos de una mujer, ya sea que sea ginecológico o obstétrico, pues hay que describirlo, y si encontramos una normalidad, pues aquí vemos labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito vulvar, la uretra, el orificio de las glándulas de Bartolín, el periné y el orificio anal. Entonces hay que describirlo. Si encontramos una normalidad, ¿dónde la encontramos? ¿Y qué es lo que encontramos? Aquí pues lo que vemos pues es una palpación bimanual de un útero, pues de una mujer que no está embarazada, pues, con nuestra mano derecha, pues vean, introducimos nuestro dedo índice y nuestro dedo medio, y con nuestra mano izquierda la colocamos a nivel suprapúbico haciendo una presión. Entonces vamos a sentir la sensación del tamaño de tocar ese útero, el tamaño, ver los bordes de ese útero. Podemos movilizar el cuello y ver si hay presencia de dolor o no, o pues si podemos palpar si hay presencia de alguna masa, y podemos palpar, sentir si la paciente no es demasiado obesa, sentir pues la palpación de los ovarios, ¿verdad? Si es de tamaño normal o hay presencia de una masa, o si hay dolor. Una palpación bimanual. Es práctica. Aquí es la colocación de un espéculo, principalmente para ver el cuello, aunque podemos ver la vagina y podemos ver si este cuello es un cuello sano. Ahí lo vamos a ver en el seminario de anatomía. Y pues si hay presencia de alguna secreción o sangramiento o algo fuera de lo normal, algún condiloma, alguna verruga, algo fuera de lo normal. Bien. Aquí haciendo una citología, pues, vean, del cuello del útero, vean, pero aquí prácticamente solo para mostrarse. ¿A quién está destinado un chequeo ginecológico? Toda mujer, desde que comienza su edad genital activa, debe controlarse periódicamente y sintomáticamente desde el punto de vista ginecológico. ¿A quién está destinado un chequeo obstétrico?
Toda mujer desde el momento que se da cuenta de que está embarazada debe de hacerse un chequeo ginecológico. La ética. Si la base fundamental de la relación entre el médico y el paciente son el conocimiento de la comunicación, el mortero que forma la base de la confianza es la integridad y la conducta ética de todos los participantes en la relación. ¿Qué nos está diciendo? Que si perdemos esta comunicación, perdemos esa relación médico-paciente, entonces la cosa termina mal. Eso es lo que les traía. La clase es muy bonita. Gracias por su atención. Vamos a ver si el día sábado programamos un cierto tiempo para que ustedes la lean y que las dudas las podamos discutir. Vamos a ver si vamos a dividir el grupo en dos partes y vamos a dar unos 20 minutos a cada grupo para que si tienen una duda, pues que las aclaren. Gracias por su atención.